¿Cómo están, queridos amigos y amigas de este programa Ágora? Hablemos de arte y cultura aquí en Abajo la Línea Televisión Comunitaria, capítulo número 7 de Ágora. Hemos ido avanzando con una serie de entretenidos y maravillosos invitados e invitadas en este programa de conversación sobre arte y cultura aquí en la región de la Araucanía. Ágora, hablemos de arte y cultura en Abajo la Línea Televisión Comunitaria, capítulo número 7. Bienvenidos, y como siempre, nuestro querido amigo, invitado, consejero regional de cultura, Eduardo Cofré, que me asiste en esta sesión, nos va a presentar a esta maravillosa invitada que tenemos hoy. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, consejero? Buenos días. Buenos días. Comenzamos un poquito tarde porque... Llegamos tarde porque yo venía llegando tarde. Usted sabe que yo vengo de Pitrufquén. Sí. La lluvia, el camino, los azares del destino demoraron, todo malo. Pero aquí estamos, sí, cumpliendo. No, excelente séptimo capítulo, gracias al Neguechen, porque tenemos aquí nuestra invitada que ya la voy a presentar. Seguimos, ¿cierto?, hablando de cultura y arte, un espacio que nos brinda aquí, ¿cierto?, Bajo la Línea, canal comunitario de aquí de Santa Rosa de la Paredes. De la Paredes. Y tenemos aquí al lado a esta mujer de una larguísima trayectoria en la investigación, en la expresión y en el desarrollo, sobre todo del canto. Y el canto con raíz regional, con una raíz nuestra que tiene que ver con nuestro territorio, que es una raíz que viene con mucha ancestralidad del pueblo mapuche, y también con la experiencia de haber trabajado con otros artistas también de la región y de afuera. Una mujer que ha recorrido el mundo. Correcto, ha estado en América, consejero, y en el viejo continente. Exacto. Así, es una de las invitadas de lujo. Consejera nacional también del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Ya voy, nosotros somos consejero. consejeros regionales, y aquí Sí. estamos con Gineta. Sí, no, aquí estamos a otro nivel. A otro nivel. Yo voy a hacer un pequeño porteo histórico de nuestra querida amiga. ¿Va a ser un recorrido biográfico? Algo pequeño, tenemos para rato con ella. No, aquí allá tu currículum. Tu currículum. Vamos, démosle nomás. Bueno, mi querida amiga, bienvenida a en nuestro pequeño espacio de cultura Ágora. Nancy San Martín es una destacada cantautora, compositora e investigadora musical chilena, reconocida por promover y rescatar la cultura y los cantos ancestrales mapuche. Oriunda de Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, ha dedicado su vida a la música intercultural y a la educación musical. Con más de 40 años de trayectoria artística, su trabajo se enfoca en mantener viva la memoria de su pueblo a través de creaciones que fusionan instrumentos tradicionales como el kultún, con relatos sobre la naturaleza y la identidad mapuche. Es ampliamente conocida por ganar importantes certámenes folclóricos, luego nos va a hablar de eso, incluyendo galardones como mejor intérprete y compositora en festivales de gran prestigio como el Festival de Viña y el Festival del Guaso de Olmué. Su historia musical comenzó en el Valle de Imperialito, donde aprendió de pequeña a tocar el kultún y a cantar, recibiendo la tradición oral de sus familiares y de la Machi María. Estudió pedagogía, educación musical en la Universidad de la Frontera. A lo largo de su carrera ha llevado el canto mapuche a escenarios internacionales y ha ganado la codiciada Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Entre otras obras destacadas, el encuentro de EP Historia y Memoria, donde combina la música de raíz con elementos sonoros ancestrales. Bueno,
Eso es parte del currículum de nuestra querida amiga Nancy San Martín, que hoy día, ¿cierto?, vamos a conversar de cultura, de arte, de su experiencia. Así que bienvenida, querida amiga, a nuestro pequeño programa. Bienvenida, Nancy. Y como dije anteriormente, faltó cerrar esto de que nuestra querida amiga Nancy San Martín, aparte de ser una gran amiga promotora y también que le ha abierto las puertas también a muchos artistas locales, es... por decirlo de una manera suave, la directora, responsable, ejecutora, productora y cabeza de uno de los centros culturales más importantes de la región, que tiene una de las mayores carteleras programáticas culturales. Hay otros más en la región, pero en esta área, por lo menos, el Centro Cultural de Paz de las Casas se ha destacado por larga programación y constante actividad cultural y ha estado bajo la dirección de nuestra querida Nancy San Martín y, como dije al comienzo, nuestra jefa, porque es consejera nacional. Todos somos consejeros regionales. Nancy, bienvenida. Marri Compuché, Marri Lamien, un agrado estar aquí, abajo de la línea, en este canal de televisión que de verdad hay que apoyarlo y hacerlo muy grande, porque así lo necesita nuestro pueblo, en toda la región y ojalá todo el país. Se comienza de a poco siempre y se termina en grande cuando las ansias y los anhelos y la perseverancia está presente en cada uno de nosotros. ¿Qué decirles, amigos queridos? Muchas gracias por invitarme. Es un agrado estar aquí, como les digo, compartir con ustedes un poco también de lo que es el canto, la vida de Nancy San Martín. Yo siempre digo en tercera o segunda persona Nancy San Martín. Tengo la costumbre de pequeña. Bueno, son cosas, códigos que uno les deja a los padres, la madre, etc. Nancy, ¿cuándo aparece, valga la redundancia, Nancy San Martín como artista, músico y de música tradicional? Cuéntanos un poquito de esa historia ahí. Yo creo que de pequeñita, porque mi madre siempre nos incentivaba, compraba radios, compró una radio enorme, alemana, enorme de grande, y ahí mis hermanos se peloteaban los diales para escuchar música. Antiguamente habían esos encuentros que eran los EPU, que transmitían telenovelas de radio. Yo todo eso escuchaba para que la imaginación después saliera tal cual como ahora ya es en la vida misma de uno, que son situaciones que vive en la infancia y que la marcan como persona. Mi canto comienza pequeña, agarrada de repente con un cordón de la plancha o con un palo, cantando o yendo con una colombina pequeñita a un cumpleaños y cantar, qué sé yo, no sé, o sole mío, la ira, 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 etcétera. Y bueno, levantarme en la mañana en el campo donde mi abuelito, mi abuela Juanita Huichico y mi abuela Rafaela, mis dos abuelas que me criaron, y levantarme y escuchar a la Machi María con su canto, con su pillantún, cantando. A mí me llegaba al alma escuchar a mi tío que mientras traía la leña para el fogón, cantaba sus canciones, sus epeos en canto mapuche, o mi papá, o mis tías que eran guitarreras con sus vihuelas colgadas, no sé, o sea, me crecí en la música con mi familia. ¿Y cuándo ingresas tú a la Universidad de la Frontera a estudiar música? Después que soy exiliada, me voy del exilio, muy jovencita, como 17, 18 años, me voy del país y me voy a un país que hasta el día de hoy estoy súper agradecida, porque un país lleno de compositores, de cantores maravillosos. Conozco en la universidad a Mercedes Sosa, Larral de Citarrosa, etcétera. Conocí a muchos artistas, Charlie García en ese tiempo que comenzaba, Virus, etcétera. Entonces el alma se comenzó a potenciar con guitarreros, como por ejemplo observar al maestro Citarrosa, con su forma que tenía de cantar, esa voz gruesa, y con sus guitarreros. Para mí fue toda una enseñanza. Esos años que viví ahí, los viví de maravilla. En vez de castigarme, me hicieron un favor, y de verdad estoy agradecida de la vida, de haber conocido el entorno que me potenció como cantante, como investigadora, como estudié teatro. Fíjense, la primera carrera que hice en la Universidad de la Barda de Neuquén,
Y mis grandes amigos hasta el día de hoy me vienen a visitar y yo los voy a visitar a ellos. Seguimos como grandes hermanos. ¿Cuándo vuelves a Chile y a qué escuela vuelves a enseñar música, querida Nancy? Bueno, yo antes ya me gustaba cuando era enseñanza media, profesora, o sea, estudiante, ya iba a la escuelita a enseñar canciones con mis instrumentos y guitarra. Era puntúa de chiquitita con los instrumentos. Y después cuando regreso a Chile y regreso a estudiar pedagogía en música porque se habían quedado muchos rezagados del 73. Ahí está Didier Sumersu, Iván Pizarro, etcétera, mi hermano Carlos San Martín, que habían estudiado en la Universidad de Chile en Santiago, y esos rezagados todos nos vinimos después a estudiar acá a la Universidad de la Frontera, en donde venían los profesores de Santiago de la Universidad de Chile para que termináramos la carrera en ese proceso que quedó como en stand-by en el 73. Y ahí termino con toda esa parva de compañeros la universidad. Yo estuve el otro día en Padre Las Casas, en el Magisterio de la Araucanía, Sí. y ahí muy reconocida la Nancy porque tú llegaste a hacer clases a Padre Las Casas. Ahí estuve, oye, sin mentirle, la Fundación Magisterio de la Araucanía me cobijó durante casi 44 años. Primero en el Liceo Oscar Moser, 20 años, que fue Oscar Moser que lo crearon ahí, los creamos todos los colegas, hicimos un trabajo muy lindo, de ahí sale Colelo Identidad Mapuche, salen Jóvenes de Tierra Oscura, qué sé yo, un montón de chiquillos que fueron nuestros discípulos y ahora son grandes artistas. Nancy, ¿de qué año estamos hablando para que la gente vaya viendo todo ese proceso de 40 años de artista? Más o menos, ¿qué años tú llegas ahí? 1986. 86. Adelante. Imagínate la cantidad de años. Pero ¿saben una cosa, queridos auditores? Fíjense que tengo harta edad, pero me siento como de 40 años. Sí. Es increíble la fuerza que tengo. Todavía estoy 2 horas en el escenario parada, con toda la energía y el nehuén. Y Nancy, bueno, tú llegas a Padre Las Casas, 40 años de educación, y este proyecto de ser secretaria del Centro Cultural, ¿cuándo llega esta invitación? ¿Quién te la realiza? ¿Cómo llegas tú a este puesto de hacerte cargo del Centro Cultural emblemático de Padre? Sí, oye, ¿sabes qué? En la vida mía, yo siempre le cuento a mi gente que trabaja conmigo, yo nunca, fíjense que he presentado un currículum. Nunca. Por ejemplo, me conoció Guillermo Breque y quiso que yo fuera porque me vio con una bandita tocando con puros cabritos chicos. Ya, nada, si usted tiene que ser de la fundación, ya partí a la fundación. Después, la Rosita Oyarzún, que la conocí porque era asistente social de muchos apoderados del Oscar Moser. ¿Y quién te ayudó? La mien. Mamita, le decía yo a los apoderados, Rosita Oyarzún, asistente social, me llevó a hospital y ahí estuve, qué sé yo. Y ahí empecé a conocer a Rosita Oyarzún. Y evidente ella con su tendencia de derecha, yo siempre moriré hasta la muerte de izquierda, y entonces ella me decía, Nancy, ¿por qué no eres mi directora de cultura, por favor? Yo en esos años había estudiado gestión cultural, pero no para ser directora de cultura, sino para aprender a hacer proyectos. Y comencé a estudiar en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, los primeros diplomados de gestión cultural, que fueron maravillosos. Y ahí ella ya me convence por la tercera vez, ya hizo su directora. Ahí formamos el Centro Cultural actual, que es con todo el equipo, y en ese tiempo estaba la Paulina Urrutia, ella nos ayudó a hacer ese gran proyecto que le agradezco hasta el día de hoy. Bueno, y así después me fui, estuve en colegio, dentro del Oscar Moser, estuve también haciendo alguna hora en la Salle, en la Santa Cruz. No me gustaban y me iba siempre a mi Oscar Moser y a mis comunidades, recorrí toda la Gualmapu, Imperial, todos los lugares haciendo clases y formando músicos. El año 1991 aparece ahí, cuando uno googlea Nancy San Martín, aparece, ¿cierto?, que no sé si tú ganaste el certamen de folclore de Viña del Mar. Es que en el primero, en 1989, le digo a Carlos, vamos al Festival de Viña. Me dijo, Carlos, mi hermano, ¿qué? ¿Nos van a agarrar? Olvídate. Me dijo, nada que ver. Allá todo es Santiago. Mandemos una canción y no voy a cantar yo a una peña grande de Chiloé que la hicieron en un gimnasio y me conoce Cecil González. Sí.
gran Músico, compositor y músico. compositor. Y me dice, me conoce, el que impactado, me dice, te tengo que ir a ver porque te voy a proponer algo. Yo, como era anti-imperialista, anti todo esto, yo decía, ¿quién nos va a agarrar en Viña del Mar? No nos va a agarrar nadie. Entonces llegó él un día a la casa, tocó el timbre, hola, ¿qué tal? Hola, dije, tú viniste, sí, pues tal como te prometí. Quiero que trabajemos, me dijo, en hacer música intercultural mapuche, tu música que es la que tú amas, qué sé yo. Ya, pues le dije yo, y empezamos, pues. Y en esos años, como la mayor información era la mía, están haciendo una marcha, que la mandamos en el año 1989, quedamos clasificados. Les juro que yo nunca me imaginé. Ahí estoy, pues, ¿ves? Imagínense cuántos años atrás. 40. Nos precede la juventud. Nos precede. Total. Oye, pero ¿saben ustedes que fue maravilloso? Jean Michel, me parece que se llama, Jarre. Jean-Michel Rayet. Él. El arreglador de películas, orquesta, Sí. bla, bla, bla. Para Nancy es canción maravillosa, tiene que ganar. Él, sabes tú, que después me mandó un ramo de flores cuando vio que no tuve ni un premio. La lógica que no iba a tener ni un premio porque de izquierda, ¿quién? En ese tiempo estaba la señora Garrido de alcaldesa. Sí. Estaba el Montaguilino. Entonces, ¿qué iban a votar por nosotros que éramos? De verdad, hacíamos un cuadro magistral. La gente nos ovacionaba porque ahí están los hechos. La gente ovacionaba la canción. No, ahí no siquiera salimos, ni siquiera finalistas, Ni nombrado. ni nombrados. Pero la prensa... Sí, estuvieron, no, y ahí estuvo la Yolanda Montesino, este hombre que murió también famoso, Ítalo Pasalagua. Ítalo Pasalagua, las mejores críticas, decía la mejor canción, no entendemos, que sea, y él se fue. Y yo como mapuchita porfía dije, vuelvo a traer a Viña del Mar, miércoles. Y Toma. nos empezamos a preparar con Carlos. Ya nomás, venimos solos nosotros nomás, y ahí vengo con mi familia, que eran mis sobrinos, que eran mis músicos en esos años. Pindaray se llamaban. Y parto con ellos, bueno, que clasifico, estaba en el liceo, y les cuento a mis colegas, y mis colegas igual, ¿qué? No, ¿qué vas a quedar, Nancy? Les apuesto que quedo, le dije. Voy llegando a la casa, había un espejo donde abajo estaba el teléfono, y de repente alguien me llama por teléfono y yo miro el espejo y dice, Nancy San Martín, clasificaste en Viña. ¡Ay, pero yo no lo podía creer! Salir para afuera, me abracé a mi canelo que tengo afuera en el jardín, a pata pelada, me saqué los zapatos y era puro... Oye, pero fue magnífico. Y mi mamita me abrazaba, mis hermanos todos. Y ahí fuimos con el corazón llenito, sin un volante. Nada. No llevábamos nada. Pedimos a las autoridades que en esos años nos apoyaran. Nadie nos agarró. No es nada muy nuevo eso. Nadie nos agarró en ese tiempo. Así que ya partimos nada más. Y había un colega, Vivallo, que trabajaba en una de las municipalidades en ese año. Él, oye, súper amoroso, llegó con un paquetito así de volantito donde decía Nancy San Martín y el grupo Pindaray. Era lo único que llevábamos de mi colega. Ya, pero ahí con todas las ganas, y llegamos allá, y el Titín Molina tenía, pero una parnafernaria, eran empresas, con enormes pancartas, con gorros Titín Molina, con cosas Titín Bolera, Sí, Titín Molina. sí, me acuerdo. Nosotros llevábamos las puras patas y el buche. Y ese galardonón de verdad fue algo muy grande, porque es sentir esa energía que de verdad el jurado pudo valorar nuestro canto ahí, fue magnífico. ¿Qué canción Y fue? Se llama La Cutún, y lo más lindo que el regalo nos entregó digamos, la gaviota nos entregó al Quinta, el de los Jaiba. Él nos entra, y yo le decía a Carlos, mira Carlos, qué linda es, y yo le llevaba en el escenario y le mostraba. ¿Te fijas que se puede? Y mi hermano atrásito con mis sobrinos todos felices, gritando, que de verdad fue un momento lindo. Y ahí de vuelta nos hizo una bienvenida el alcalde Salvo. Nos hizo una bienvenida, Camilo, Salvo. un cóctel con hartos artistas. Fue muy bonito ese encuentro igual. Eso fue el año Camilo, 1991. te agradezco, Camilo Salvo, sí. 91. 91.
Así que ahí comenzó la Nancy. No, después voy a Argentina, a un encuentro donde estaba Eric von Daniken, que es un de ufólogo, que a mí me encanta toda esa onda, igual la sigo, me gusta leer, exteriorizarme, y de repente llegan y me dicen, bueno, y aquí está la cantante que estuvo en el Festival de Viña este año, en el verano, y me nombran a mí con la cultura. Hasta Argentina soltó la canción, voló la canción por allá. Pero sí, no, mis canciones, queridos amigos, volado. Nunca perseguí la fama, dice varios compañeros artistas. Nunca perseguí la fama, nunca, de verdad. Machado, Como Machado, sí. ¿No es cierto? Nunca aspiré. La única aspiración era que mis caritas de luna supieran las letras de estas canciones y se exteriorizaran y se metieran en la cultura mapuche. Y que, de verdad se los digo, del alma, lo logré. Logré mi objetivo. Y esa es una de las mayores recompensas que tengo de mi canto. Sentir que de repente hay niños que la cantan en cualquier país del planeta, de verdad. Es una cosa impresionante el Pichichul canto en Alemania, en la China, el Pichichul canto en el norte, en el sur, en Rapa Nui, en Perú, en Bolivia. El legado. El legado ya quedó, amarró completamente, pero ¿por qué? Porque fue hecho sin ningún interés, ni uno. Imagínate esa misma imagen que estoy ahí. Todos me decían una loca, pero ¿qué andáis? ¿Sabes tú con unos amigos locos igual que yo? Ya nos vamos, llenamos el tanque de benzina, vamos a grabar. Robinson Loyola, que estoy agradecida de él también. Lleva a mi sobrino, mis amigas, ella está en Alemania en este momento, una gran artista. Ana María Muñoz, y sabes tú que ya no íbamos a Valdivia, locaciones, y me decían, pero Nancy, y toda mi plata la invertía de mi sueldo en a pagar la comida, la benzina, el hotel, todas las cuestiones así, pero a puras garras, sin ningún proyecto de nada. Sí, todos los artistas nos sucede. Como todo nos sucede. Y fue una lucha que de verdad dio resultados que son maravillosos. Así que, queridos artistas, los invito a luchar constantemente, a seguir adelante, aunque se nos cierren las puertas, sigamos adelante haciendo cosas. Sigamos con ese ímpetu juvenil en el alma de hacer cosas lindas. Tienen mi centro cultural, que yo le digo mío porque lo amo, lo hicimos en el tiempo La Rosita con la ministra Paulino Urrutia, y después se hizo con el alcalde Juan Eduardo Delgado, le dejamos la plata ahí, los cheques, qué sé yo, 1.600 millones para que se construyera, y ahora yo de vuelta estoy disfrutando de ese legado que dejó la vida. Ese legado que deja la vida y que uno ama el arte, que entiende al amigo, que entiende al artista, que sabe que cuesta, porque a mí me costó subir esas pirámides, tal como ustedes. Nancy, y justamente eso te iba a preguntar, que tiene que ver con los costos, porque todos sabemos que en el arte los artistas que de alguna manera aman lo que hacen y hacen lo que aman, sienten a veces no en el corto plazo, a veces ni siquiera en el mediano, en el largo plazo, los frutos de esa constancia, de ese trabajo, de ese sacrificio. Y tú hablaste de eso, de ese sacrificio, los costos. Sin ahondar mucho en el tema, quisiera preguntarte cuáles fueron esos costos, esos sacrificios que tú sientes que te significó, no sé si perder, pero no tener, no ganar o sacrificar. ¿Qué cosas quedaron en el camino por lograr esos lindos éxitos, ese legado que has dejado, esa historia, esa trascendencia que nos va a seguir mucho más allá de nuestra presencia aquí, pero tuvo sus costos? Sí. Que a veces duelen cuando uno los recuerda. ¿Hay esos costos en tu vida? Muchas cerradas de puertas, muchos espacios que no fueron abiertos, pero que sí fueron abiertos en el extranjero. En Italia, en Alemania. Alemania me trató con un amor, con una ternura enorme, que cuando yo me acuerdo de que Alemania me cobijó durante tantos años en ir a actuar en diferentes lugares dentro de Alemania y valorada, dentro de Italia valorada, etcétera, de los países que Israel, cantar en Tel Aviv, en un coliseo que hizo Herodes antes de Cristo, es una cosa magnánima, pero que cuando tú llegas a tu patria
se te cierran las puertas por una u otra, no sé, situación. Por ejemplo, ahora mismo, yo siempre he querido hacer un concierto para mi pueblo gratis en el Teatro Municipal, que incluso fue una de las luchadoras que estuvo en la palestra luchando para que ese Teatro Municipal existiera con nuestro exalcalde Camilo Salvo, que fuimos varios, que luchamos, René Nostroza, etcétera, Didier Sumer, el Eitel, Guido Eitel, éramos con cartas mandando, y nunca en ningún alcaldía, ni derecha ni izquierda, he podido hacer un concierto de Nancy San Martín. Concierto de Nancy San Martín, en donde he podido recorrer todo mi país casi, en los teatros municipales de mi país, desde el norte hasta el sur. San Antonio, Antofagasta, bla, bla, bla. Y nunca he podido tener un concierto en el Teatro Municipal. Es un sueño, capaz lo cumpla. Nancy, nosotros nos comprometemos desde aquí de Ágora a empezar una campaña para que usted, como artista regional, sea reconocida y pueda estar en el Teatro Municipal. Así que desde este canal vamos a empezar la campaña, así que Manuel, vamos a empezar a colocar, ¿cierto? Nancy San Martín tiene que tener un concierto que se merece en nuestro teatro, que se supone que es de todo. Sí. Que es de todo. Nancy, y dentro de esa trayectoria, yo tuve la oportunidad de conocer mucho tu trabajo cuando te presentabas también con los chicos de Tierra Oscura. ¿Sí? Porque yo estoy hablando en la época que a mí me llamaba mucho el rock, y también empecé con el tema del rock y con la ascendencia mapuche, y de repente me encuentro con Nancy San Martín cantando con Tierra Oscura. Sí. En esa época yo también escuchaba mucho a otra, una poeta mapuche acá, que es Rayen Quillén, que también la escuché con Tierra Oscura, y dije, oye, y Nancy también. Y ahí te empecé a vincular también con ellos. Sí. Y tú viajaste con ellos también. Bien, recorrimos. Entonces, ¿cómo es la experiencia de ver en otros artistas emergentes, que ya no son emergentes, que ya son artistas consagrados, pero ver ese trabajo de ir viendo cómo la semilla va creciendo? Sí. ¿Qué se siente? Se siente un orgullo cuando veo a los chiquillos en los escenarios. Lo único que hace mi alma olvida, me pongo a llorar, porque me empiezo a acordar ese tiempo. Me acuerdo que en ese tiempo, sabes tú que era tan increíble, yo me compré un equipo con mi sueldito de profesora, me compré una mesa, me compré parlante Yamaha que podía llenar un gimnasio. Entonces el René Sandoval de Tierra Oscura, que fue mi alumno durante primero a cuarto medio, y después también perteneció a algunas bandas que yo tenía de música intercultural mapuche. Fuimos a Santiago con René, cantamos ahí en el Mapocho, y bueno, tanta historia. Y saben ustedes que comienzo y los chiquillos me proponen, hagamos un disco, ya, listo, ya, pongámosle La Sombra del Canelo. Eso. Y en ese tiempo, con mi plata de profesora, pagué el disco a La Sombra del Canelo y se lo entrego a mi Tierra Oscura. Y los chiquillos me llamaban, oiga, ustedes no van a creer, eran las 1 de la mañana. Yo no fumo ni bebo. Era las 1 de la mañana. Ya, Nancy, vente al tiro. Yo me vestía toda de negro y me iba al foso. No sé si ustedes conocieron el foso. El foso era una cuestión donde toda la juventud con una cerveza estaba tomando parado ya. Y yo llegaba entre medio del humo y me metía al escenario. Oye, ahí te vi en el fondo. Ídola, y después los chiquillos me sacaban así como. No, otra vez lo hicimos en la UFRO también. Fue una época súper linda. Ahí recuerdo. Sí, precioso, con Tierra Oscura. No, grandes memorias con mis chiquillos, amigos, actualmente grandes amigos. Los invito mucho también al Centro Cultural a participar en los eventos de rock. Es un orgullo tan grande, de haber dejado este semillero, porque René, cuando es niño, entra a la sala y yo lo veo y le digo, tú vas a ser colega mío. Y me mira, me dice, ¿cómo? Sí, tú vas a ser profesor de música. Tienes pinta para ser músico. Oye, pero fue una cosa así, pero como que si lo hubiese marcado. Una profecía cumplida. Le paso el charango y él comienza a practicar charango. Y después ya se fue con bajo, con todos los instrumentos. Nancy,
es increíble, pero el trabajo que uno va haciendo, lo que tú decías, sin proyectarse ni querer ser nada en la vida, sino que lo que a uno le gusta vamos caminando por este mundo del arte, nos vamos encontrando todo, ¿cierto? Y vamos, porque mira, yo estuve ahora en el segundo lanzamiento del músico Colelo, que también tocó contigo, entonces... Pero 18 años Colelo conmigo. Claro, entonces uno queda plop, porque ve, yo igual, pues yo también hice clase y ahora me dicen mis exalumnos, ¿cómo está, pro? ¿Cómo está, colega? ¿Cómo está el cofre? Me dice. A mí me dicen maestro todavía los chiquillos, maestro me dicen. También cuéntanos de Colelo, también. Que es un Colelo, artista... no, olvídate, Colelo comenzó conmigo en primero medio. Un gordito, cachetón así, muy paradito. Ya, ¿y qué quieres tú? No, yo quiero tocar la truchuca, maestra, me dijo. ¿En serio? Le dije yo, ya, pues. Y le paso una truchuca y le paso un cassette. Y le digo, apréndete estos toquillos. Y hace... Y ella empezó en las primeras. Y él agarró su truchuca, se fue para su casa, después volvía a los ensayos. Olvídate. Oh, con Colelo. Grandes aventuras, recorrimos todo el país, grandes festivales. Ay, Colelo es como el hijo musical que no parí, pero que vivió en la vibración total de mi alma, como René, como Rodrigo Riquelme, que ahora tiene la banda, ese que Rodrigo. Está en la primera, que está ahí. Y son tantos. El otro día vino Pedrito Leiva, maestra. Los chiquillos llegaban, fíjate, en las vacaciones, me decían, profe, préstenos quena, préstenos bombo. Este chiquillo Leiva, percusionista. Ya pues, les pasaba, estaba en ese tiempo este cabro que ahora es director de la música del Teatro Municipal, del ballet, el Claudio Jaque. Eran puros pistucitas chicos así, con ganas de hacer música, y yo les pasaba todo el verano mi instrumento, las quenas, y después volvían los chiquillos y aprendieron, sí, estuvimos tocando, profe, estuvimos aquí, estuvimos allá, ya. No, eso, mira, esos mismos niños que salen ahí ahora ya son, ahí está mi Colelo. Sí, no, Colelo le ha ido bien, gracias a Dios, ha viajado por el exterior, él se ha consagrado como un gran artista y más, le queda todavía más, yo creo que va a llegar muy, muy lejos. Ha tenido reconocimientos regionales. Sí, no. Te iba a preguntar ahora, Nancy, en tu trabajo como investigadora, como recopiladora, como intérprete también de toda esta música, pero también en el Centro Cultural te ha permitido vincularte no solamente con la música, sino con otras expresiones artísticas, otras expresiones culturales también, de artesanía, con muchas mujeres que hacen determinadas cosas. Me imagino que en tu proceso de desarrollo musical te vinculabas mucho con el ámbito de la música y la producción y la creación musical, pero ahora te has vinculado con muchas otras artes, porque has visto también danza, fotografía, has visto pintura, te has vinculado con artistas de diferentes disciplinas. ¿Sientes o crees que eso también ha enriquecido un poco más también tus procesos creativos, tu trabajo o tu sensación de cómo se vive y se debe vivir el arte? Sí, bueno, también hay un crecimiento grande haber vivido en Europa, haber asistido, por ejemplo, no sé, pues en España, a Madrid, al Do Prado, al museo de Prado, etcétera, y todos los museos en Berlín, en París, bla, bla, bla. Entonces eso también a uno como que le destapa la conciencia y te hace fortalecida en lo que es el arte y la cultura, y entender al pintor, entender al escultor, entender a la artesana. O sea, va más allá. Porque yo vibro con el arte, amigo. Yo vibro. O sea, yo me despierto a las 5:30 de la mañana y comienzo a comunicarme con mi gente de Europa, qué sé yo, aquí y allá, bla, 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 con los de Latinoamérica, con Argentina, Perú, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué sucede? Que estoy conectada completa porque vibro completo en el arte y la cultura de mi comuna. Porque llevo 50 años en mi comuna Padre Las Casas. Sí, yo quiero... Estamos hablando aquí de cultura y ya somos amigos en este mundo del arte. A mí lo que siempre me ha sorprendido de la Nancy, que cuando me invitan a alguna cosa ahí al Centro Cultural, exposición o actividad, cuando Nancy, llegan los niños, sale Nancy y dice ¡Mi carita de luna! Cantar. Sí, claro. Yo creo que es un sello
Sí, pues, sí. de nuestra amiga, porque yo quedo plop cuando ella Me es un abrazan, referente. me besan. Oye, este proyecto que tengo este año es maravilloso. Cuéntanos nomás, Un cuéntanos. sinfónico con 1000 niños que lo vamos a hacer en el teatro ahí y vamos a hacerlo también en Villarrica, si Dios quiere, y en Panguipulli. Y vamos a terminar con una obra al frente del lago del Conguilleo en diciembre, con todos los niños cantando la obra completa sinfónica de Nancy San Martín. Mira, qué buenísimo. Mira, yo lo decía eso sí porque lo que tú decías, yo me despierto con el arte, vibro con el arte Sí. y se nota. Yo, en lo personal, de todas las experiencias que tengo, creo que cuando conocí a la Nancy, ella siempre ha sido igual. Vibra con el arte. Bueno, lo que decía el consejero Larregui, a nosotros los artistas pintores, artistas visuales, el Centro Cultural siempre nos ha abierto las puertas a la Nancy. Y eso Sí. lo sabemos. Sé que hay dificultades en el tema de las lucas. Que falta Cuyín. Claro, siempre queremos estar en la palestra de tomar los escenarios, pero con lo poco, lo sencillo y lo maravilloso que tiene el Centro Cultural de Padre Las Casas, Sí. Nancy es un referente. Por eso yo creo que este mismo programa de hablar de cultura, de hablar con ustedes, con los actores principales, sé que quizás para la gallá, como decía un profesor mío, no es interesante para el común de la gente, porque estar ahí escuchando quizás 45 minutos hablar de arte, pero es lo que nos sucede en Temuco, en la región. Sí. Nosotros no hablamos de lo que nos pasa en Santiago, sino que estamos poniendo aquí en la mesa y en la casa de aquí debajo de la línea, de la que está en su casa viendo este canal, ¿cierto? Lo que está sucediendo en nuestro arte, que es lo más importante cuando nos atrevimos a hacer bajo la línea. Nancy San Martín, el Ceremi, el ex Ceremi, los artistas que han venido, somos los que estamos dentro de este mundo cultural, Claro. que queremos visibilizarlo. No, y a potenciarlo. Y potenciarlo, que es lo principal. Yo igual quiero agradecer igual a Mario González, porque él me fue a buscar a la casa para tener este cargo y darme la responsabilidad de estar ahí en la palestra, en la cabeza. Y de verdad es para mí en la vida, queridos amigos, como la guinda en la torta de mi existencia. O sea, es como el premio que recibí de tanto sacrificio, del esfuerzo que tuve desde siempre, por mi canto, por mi investigación, por mi arte, para entregárselo a mis caritas de luna, o ir a las escuelitas con mi jeep lleno de instrumentos y llegar y bajarlo, subirlo, bajarlo, el violín, el ukelele, la guitarra, y después los directores se tenían que sentir comprometidos y comenzaban ellos a comprar los instrumentos, y etcétera. Y así quedó esa cantidad de grupos que ya están sonando en algunas comunidades, en muchas comunidades de la región. Nancy, a propósito de eso, tú estudiaste, ejerciste como profesora, participaste en el desarrollo formativo, en lo musical, en lo creativo. Estamos viviendo tiempos complicados. Se me va a caer el color rojo por ahí en alguna parte. Aquí está el micrófono. Pero el arte y la educación siempre es importante. No solamente porque es una materia más, una disciplina más que se enseña, sino porque también aporta al desarrollo formativo, a la integridad, a la capacidad de entendimiento del entorno, del medio, a ser crítico también, tanto con uno mismo como con lo colectivo. El arte es fundamental para el desarrollo cognitivo del ser humano. Y estamos en tiempos donde justamente el arte, la historia, la filosofía y esas cosas están siendo marginadas de las escuelas para generar generaciones productivas, más que generaciones pensantes o generaciones críticas o generaciones constructivas. Están generando simplemente generaciones productivas que en el fondo son también destructivas. Sí. Quisiera que tú me hablaras un poco si es que sientes, o que yo sé que lo sienten en el fondo, es una manera de decir, pero la importancia que tiene el arte en la educación. Bueno, hoy día, por ejemplo, escuché en el Consejo de Padre Las Casas una aberrante opinión de uno de los concejales, donde habló de que de verdad dijo que arte y cultura y deporte deberían desaparecer. Las dos corporaciones.
O sea, lo encuentro inaudito, no sé, tiene todas las palabras o sea, entendible, no sé, ya, no sé qué más. Quedé con la boca abierta. ¿Cómo es posible que una persona que va a estar como autoridad, y muchas autoridades de mi país, muchas, van a suprimir lo que significa el arte y la cultura de un pueblo? Un pueblo crece con el arte y la cultura. ¿Quiénes son los artistas? Los más grandes vienen de abajo, de las simientes más humildes, Sí. porque potencian toda esa rabia, esa energía que de repente está aquí en el corazón y no se puede sacar, pero se sale por intermedio de una pintura, de una escultura, de una canción, de todo lo que simboliza el arte y la cultura. Es una liberación. El arte libera. El arte espiritualiza, hace que el ser humano sea bueno como ser humano. El arte hace que seamos empáticos, compasivos. El arte hace que seamos resilientes porque amamos lo que hacemos. El arte no puede morir en mi país. Yo como consejera nacional estoy ahí escuchando todo lo que estamos opinando. Un consejero nacional vota. Un consejero nacional opina sobre el arte y la cultura de la región y del país. Y ahí estamos, hablándole a las autoridades nuevas que tenemos, que puedan entender que de verdad no puede morir el arte y la cultura, no puede. Conectado con la educación. Imagínate tú mismo, querido amigo, tú que haces toda la enseñanza que haces tú con tu con los muñequitos que son maravillosos y cómo los niños vibran. Yo te he llevado allá cómo los niños de verdad disfrutan, se van contentos. Después me dicen, maestra, ¿cuándo nos va a invitar otra vez? Ya me lo piden cuando salen. O tú, Eduardo, cuando presentas tus pinturas que son tan lindas, tan llenas de colorido, tan aferradas a la Ñuque Mapu. Entonces yo digo, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que tengamos un pensamiento que lo productivo vale más que el arte y la cultura? El arte y la cultura, no te olvides que también produce, también es productivo, porque yo también con los años voy recibiendo mis derechos autorales, me invitan a actuar, también con mi banda cobro, entonces también estamos en la parte productiva. Trabajo. Y se genera un circuito económico. Un circuito económico súper potente. Sí. Entonces, no nos olvidemos de eso, queridas autoridades. Sí, quería mencionar también, que el trabajo de Nancy ha sido no solamente un trabajo personal en términos de crecimiento artístico, sino que ha sido un trabajo muy solidario, muy asociativo, muy colaborativo, muy hacia afuera, que es un poco lo que definen los filósofos y muchos pensadores, lo que define lo que es el amor en realidad. Porque el amor no es querer, es dar. El amor es entregarse. Y un entregarse sin esperar una recompensa, porque eso ya no sería un amor, sería un interés. ¿Ya? El amor es un camino que se recorre y se va compartiendo y se va entregando. Y cuando uno hace lo que ama y ama lo que hace, lo que recibe, lo recibe así por producción de lo que se da. No se recibe por un interés o por una intención. No es como hacer un negocio e invertir plata esperando ganar el doble. No, en el amor uno invierte nomás. Sí. A veces sabiendo que va a pérdida, pero no importa. Es amor. En ese camino, Nancy San Martín y muchos otros creadores de la región han compartido escenario también con artistas de otros lugares, ha estado en espacios y compartido experiencias, ha sido reconocida, como tú misma lo has dicho, en otros espacios, y nosotros hemos tenido la suerte de verte en esos espacios. ¿Cómo sientes tú en estos momentos, o quizás hacer también una especie como de crítica o de deseo personal? ¿Cómo sientes que está la región de la Araucanía respecto al quehacer artístico? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? ¿Cómo ves los espacios que hay? ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuáles son las cosas que sí tenemos? Las cosas que nos faltan. ¿Y cómo se ve el quehacer artístico desde la mirada y la experiencia de Nancy San Martín? Bueno, es una carencia lapidante.
Porque, por ejemplo, Temuco, siendo una ciudad tan grande, nunca se pensó en poder ampliar lo que es un centro cultural. Recién ahora ya está aprobado por tantos años de lucha, de tantos amigos que han estado ahí, qué sé yo, y de verdad ojalá que cuando se abre ese espacio pueda producir mucho trabajo artístico, Dios quiera. Es también muy loable que en nuestro centro cultural abre las puertas a todos los artistas de la región y darme cuenta de cuáles son las falencias, son los espacios. Son el proyecto, yo creo, del Estado con las municipalidades de tener recursos, que lo planteé el otro día al ministro, al nuevo ministro, lo planteé de que deberían ir inyectados directo a los municipios para contratar a los artistas de la región y hacer actividades culturales dentro de cada una de la región y la comuna. Yo no comulgo con... Miren, voy a decir algo que quizás voy a ganar muchos enemigos, pero lo que yo he podido captar por tu pregunta, no puede ser que es valorable y loable los grandes grupos que tenemos nacionales. Admiro a los Jaivas, admiro a Inti Illimani, admiro a este chiquillo que canta Loca, loca, te volviste. Ya, todos los admiro. Han forzado también su carrera, les ha costado. Pero por favor, ¿cómo van a cobrar tanto? En donde en una comuna se tiene, por ejemplo, 50 millones para hacer un evento y se llevan 20, 15, 30 millones y los otros 20 hay que restringir los totales para el resto de lo que queda de la comuna. Eso tiene que cambiar. La torta tiene que ser repartida en forma unánime. También existen escalas, también existen valores, está bien. Pero yo creo que tiene que haber un cambio. Tiene que existir un cambio. Y ese cambio nosotros tenemos que luchar por ello. No puede ser, porque los valores se van a las nubes cuando se hacen eventos y de eso yo no estoy de acuerdo. No puede ser. O sea, en el verano, miren lo que les voy a decir, porque yo canto en diferentes comunidades o en diferentes lugares de la región y del país y me doy cuenta. Una experiencia que voy a contar. Un día fui a una comuna con mi banda y nos sirvieron el almuerzo en una mesita redonda al lado de un ripio lleno de leña. No voy a nombrar la localidad para no dejarle en vergüenza. Y estaban otro grupo que era de cumbias, famoso, y de repente yo pido permiso para ir al baño. Y voy al baño y abro una puerta y veo un agasajo así, pero faltaban solamente caviar, licores, tragos. ¿Quién no había en esas mesas? Era para ese grupo. Y yo me fui agachadita así triste. Dije, qué increíble, en mi comuna, en mis regiones, en las regiones, no valoran al artista regional, valoran al que viene de afuera. Le brindan pleitesía, son como esclavos que le brindan, pero la máxima cantidad de agasajos. No sé qué pasa en la mente, en la supraconciencia de cada uno de nosotros, los chilenos. ¿Qué está pasando? Valoremos los códigos que de verdad nos entregan enseñanza, sabiduría. No sé. Sí, bueno, yo comparto totalmente lo que dice nuestra amiga Nancy, porque es penoso. Es penoso nosotros. Sí, yo cuando llego a este mundo del arte hace 5 años, 100% trabajando en el arte, me doy cuenta que en los años 90 y muchos años atrás, los que hacíamos música, los que estábamos dentro del arte, nunca fuimos valorados. No. Tú hablaste recién de Jaque, de Claudio Jaque. En los años 90 nosotros creamos varios movimientos de grupos musicales. Claro. Sujin Mapu, claro. El grupo La Esquina, el otro era La Clave. Habíamos muchos grupos trabajando en la palestra y recorríamos las peñas, medios clandestinos. Sí, aquí también estaban los chicos de Elías Riquelme, claro. Pablo Molina, que tenían un grupo. Pablo Molina, sí. Claro. Sí. Sí. Mampoal también, que nació en ese tiempo, sí. Que eran jóvenes. Pero estaba fíjate, Cabildo Abierto, claro. Cabildo Nuevo, perdón, exacto. Cabildo Nuevo sí, también estaba acá. Y fíjate que Temuco siendo una ciudad grande, como dice la Nancy,
ha sido bastante mezquina frente a eso. Sí. No hemos valorado a nuestros artistas que hemos estado en la palestra. Por eso que yo siento que nuestro movimiento tiene que unirse, Nancy. Sí. No solamente la música siempre ha sido en Temuco. René Nostroza también un referente de nuestra, hablando internacionalmente, pero han habido muchos folcloristas, Rayén de Zúñiga, en fin, que han estado dentro del ámbito musical y que han pasado desapercibidos. Y no han sido valorados. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades, lo que dice Nancy, no los consideran, nuestro pueblo tampoco. Entonces, nosotros, yo creo que en este minuto que estamos ahora, y tú, por supuesto, que estás en este sitial, debemos unirnos y fortalecer más este mundo de los artistas. Y yo, totalmente de acuerdo, yo creo que el teatro municipal, como nuestros centros culturales, tienen que abrirse a los actores de Temuco. Sí. Tanto musical, teatro, cine, pintura, valorarlos como corresponde. Siempre cuando hablamos de valorar, piensan que es un valor económico, plata. Claro. No. Claro. El arte llena del sentimiento, el amor, lo que tú decías, lo que manifestar. Por eso que está esta unión. Sí. Así que sí, y lo otro un buen desafío. Lo otro que es importante también decir que a veces no es solamente un tema que tiene que ver con una percepción de cómo funciona la sociedad o la gente respecto a cómo ve los artistas. También las autoridades caen en ese juego. Y no solamente de marginar a los artistas o de minimizarlos o de no priorizarlos respecto a artistas que vienen de afuera, sino que también nos pasa a nosotros como consejeros. Tú lo sabes bien, sí, Eduardo. Sí. Nosotros como consejeros regionales de cultura, de alguna manera, para que la gente lo sepa, nosotros no fuimos elegidos a dedo así por pitutos, sino que fuimos propuestos por organizaciones. Se puso todo un proceso electivo y se nos designa como consejero. En el caso mío, organizaciones culturales comunitarias me propusieron, me eligieron y quedé. En el caso de Eduardo, lo mismo. Y no recibimos sueldo mensual, así como para decir ganamos 2 millones, 3 millones de pesos. Nada que ver. Tenemos una dieta que nos llega cada 3 meses que no alcanza ni a cubrir los gastos que tenemos. Pero sin embargo, nuestro rol, que afortunadamente encontré en Eduardo un par que nos ha permitido abrir estos espacios y trabajar y poder generar contacto. Sin embargo, nosotros que de alguna manera representamos o conocemos el mundo artístico, las autoridades que está a cargo, y no lo digo solamente en este gobierno, sino que todos los anteriores, que representan la institucionalidad de la cultura, saben que nosotros existimos, pero nos marginan de todo tipo de actividad. Es decir, nosotros nos enteramos por la prensa o como consejeros nos enteramos por las redes sociales de las actividades que los diferentes seremis de cultura han tenido en la región. O sea, nos encontramos de repente con que ha habido un encuentro de gestores culturales, un encuentro de encargados de cultura, un encuentro con artistas, un encuentro con espacios culturales y no lo sabíamos, no nos informan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser intermediarios o estar al tanto si también se nos deja fuera? Entonces hay una política, un modelo de sistema político sociocultural que no es ni de izquierda ni de derecha, es una concepción de quién tiene el poder y lo acapara de tal manera que controla, cuando la cultura es colectiva. La cultura es de todos. Y ¿sabes qué, Larry? Igual, aquí está la Nancy San Martín. Nosotros el año pasado logramos a través del CEREME que estaba, invitar a la Nancy San Martín como consejera nacional, porque esta región tiene una consejera nacional. Sí. Y más encima los consejeros, y logramos que la invitaran a las reuniones de los consejos. No sé. La ley dice que debiese ser. Exacto. No sé si este año irá a ser así, pero mira, tiene mucha razón. Yo creo que nosotros representamos, yo lo digo con textura, o sea, lo digo con tácitamente, nosotros representamos el arte en cada uno en su ¿cierto? En su trabajo personal. Claro. Somos referentes y lamentablemente en la seremía somos consultivos. Consultivos. Entonces deberíamos trabajar más unidos, sobre todo con la Nancy, que es consejera nacional de la cultura y las artes. O sea, está ahí al ladito con el ministro. Claro. Yo estoy sabiendo la papa. Estoy en la papa misma donde quema donde quema. Claro, pero así igual, o sea, no sé, yo tengo la intención de poder invitarlo a ustedes a una reunión y poder plantearles lo que se está
hablando último, lo que se está planteando como consejo, como Ministerio de la Cultura Nacional. Hay un buen desafío. Ahí vamos a encontrarnos. Si no nos invitan o nos reúnen, nos reuniremos aparte. Ya. ¿Y en qué está Nancy ahora en este tiempo? Antes de terminar, claro. En lo personal. Ay, sí, estoy haciendo un disco latinoamericano con mi banda. ¿Ya? Precioso, que lo pretendo presentar a final de año. Estoy haciendo el sinfónico con los niños y también pronto a grabar el sinfónico El Unuy, que va a ser exhibido el próximo año en el Teatro Municipal, ojalá que sea en el Teatro Municipal, pero con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica y el Coro de la Universidad Católica. Vamos, mira, yo me comprometo delante de ti, querida amiga Nancy, que vamos a invitar a la directora del Teatro Municipal para que esté presente en Ágora y ahí la vamos a presionar para que abra las puertas a un concierto de nuestra querida Nancy San Martín. Difícil. Pero mira, en pedir dice que no hay engaño y hay que cacarear, como dice la gallina, para que sean alimentadas. Claro, hay que tomar en cuenta que la directora actual de la corporación también trabaja con un directivo, po. Y Claro. puede que en ese directivo más de alguno no quiera levantar A la los mano y diga yo. No me lleven los mapuches para allá, para el Teatro Municipal. Claro que morir. ¿Qué tal? Que te morí, de verdad. Bueno, antes de terminar nuestro Ágora, de despedirnos de nuestra querida amiga, voy a pasar a los panoramas. Tenemos panorama. Oye, Tenemos algunos. No lo digo con mucha fecha porque. No, estamos a martes recién, pues, Sí. consejero, así que voy a hablar, ¿cierto? Mira, justo en el Centro Cultural de Padre Las Casas, tiene más panoramas que Temuco este fin de semana, que es largo. 16, feriado de las Cármenes. Sí, de las Carmelitas. Sí, tenemos cine familiar de invierno, se llama El Castillo en el Cielo. Así que todos invitados, cine Buenísima gratis. película. Sí, Bonita película. Centro Cultural tiene gratis cine, así que bonita la sala, se ve espectacular, así que todos invitados. Sí, yo sé, oye, chiquillo, Calefaccionada. claro, así que vamos a ver cine gratis, ahí no pagamos ni uno, digo. Claro. Y también miren el día sábado 18, Sí. un concierto Grandes Ballet. Maravilloso. Sí. Ensamble Filarmónico Araucanía. Jóvenes, ¿cierto? De la Filarmónica que están, ¿cierto? Crearon su pequeña filarmónica y presentan ahí un ensamble espectacular también en la sala. Son buenísimos, buenísimos. En el Centro Cultural de Paracasa, que también todos invitados. Vamos a ver música docta, igual, pues. Claro. Está bien la ranchera. Ah, ¿sí? lógico, hay que cultivar. Pero hay que también, el oído hay que educarlo. Y el día lunes, esto también es maravilloso. Esto sí que es fantástico Sí. igual. Diálogos traspuestos, concierto de guitarra, Leonardo Matos. Es un Buenísimo. exponente de la música tradicional, Sí. con su guitarrita, con esas cuerdas antiguas, o sea, eso, diapasones antiguos, así que De madera. de madera, así que invitado. Como la vihuela. La vihuela, claro. Bueno, en la guitarra de Temuco, ahí hay un reportaje de René Inostroza, si lo ven por Tuyú, dijo YouTube. Hay ahí Tuyú. de la guitarra, ¿cierto? Hecha de un maestro acá, así que el día lunes a las 11 de la mañana va a estar este diálogo de guitarra traspuesta. Vayan, así que, vayan, porque sí, buenísimo. todos invitados, así que ese es un panorama en el Centro Cultural de Padre Las Casas. Fin de semana completísimo. Sí. Sí. Increíble. Hay otro panorama que no tengo el dato acá, pero me llegó, me acordé que lo vi hace poco y Nancy quizás sepa más si es que Basti Mitchell está festejando su trayectoria, Sí, su trayectoria. años de trabajo musical y lo va a presentar también en un evento, no tengo claro muy bien la fecha, pero Porque lo va a presentar con nosotros, con la orquesta EFA, sinfónico. Va a ser un sinfónico, me parece que ahora para el mes de agosto. ya, así que vamos a ver si también logramos contactar a nuestra querida amiga Basti Mitchell para tenerla aquí también en Ágora y poder conocer y hablar también de su trayectoria y su trabajo. Y lo último, que la Galo Sepúlveda siempre nos está invitando, o también un espacio abierto también para la cultura de las artes, dice Plesiosauría Mira. despierta. Dice, ¿y si los plesiosaurios aún tuvieran algo que decirnos? Descubre Plesiosauría despierta. Dice de Pulpa Teatro, de Pupa Teatro. Sí. Una sorprendente obra de teatro de títeres
inspirada en la ciencia de la naturaleza y los misterios del océano. Sí, Presosauria se llama, Presosauria Despierta, Claro. que fue un proyecto fondal que presentó esta compañía de títeres que son de la zona central y están recorriendo el país, y es una bonita obra muy, muy interesante, muy estéticamente muy linda, y que también aporta conocimientos bien entretenidos para los niños y las niñas de la región. Mira, este sábado nos vamos a las 12 a la Carlos Sepúlveda, nos tomamos un vituperio y nos vamos al Centro Cultural de Paracasa, a la Exactamente. música docta. Así que panorama cultural hay. Sí, este mes de julio se ve interesante y el mes de agosto se va a venir mucho más interesante. Hay muchas cosas más. Ahí vamos a conversar con Nancy también para ver si el mes de agosto también traemos a otras actividades que tienen que ver con un día muy especial que este año lo logramos. Y aquí voy a aprovechar de saludar a todos mis amigos y amigas del Teatro de Títeres, sobre todo los que hemos sido nombrados cultores patrimoniales del Teatro Tradicional de Títeres. Logramos este año que se publicara un decreto que se firmó en el gobierno anterior, que lo dejó firmado Gabriel Boric antes de irse, pero estuvo guardado en el escritorio y este gobierno lo anunció, el ministro de Cultura de este gobierno lo anunció como gran logro, pero quiero reconocer que es un triunfo del gobierno anterior, que es un logro de los titiriteros y titiriteras de Chile. Logramos que el 25 de agosto Sí me recuerdo. se declarara Día Nacional del Títere y la Marioneta, en homenaje a dos titiriteros muy importantes de este país, Tito Guzmán, que es tesoro humano vivo y también cultor tradicional, y María Luisa Morales, de la compañía de títeres Los Morán, que también ellos dos están de cumpleaños en esa fecha. Pero aparte de eso, en agosto se celebra la muerte de Federico García Lorca, poeta que también fue titiritero y creador de grandes obras como El retablillo de Don Cristóbal, La niña que riega la albahaca y otras cosas más. Y agosto es el mes del niño. 3 elementos que fundamentaron nombrar el 25 de agosto el Día Nacional del Títere. Van a haber varias actividades. Nosotros como titiriteros vamos a hacer algunas cosas y vamos a ver si en Par de las Casas hacemos una exposición de títeres con funciones, conversatorios, fotografía y una función. Todo obviamente para la comunidad. Ya que pasa su dato personal, mi Por consejero, supuesto, pues. yo voy a pasar también un dato personal. Que nunca los pasan en este programa. Aquí se habla de puro arco nomás, No, como dice un no, amigo, no. el más al arco. El mala. Bueno, también yo les quiero contar que hoy día, martes, que estamos haciendo el programa, nosotros nos vamos a Renaico. Sí. Arco. Al observatorio. Al cultural. observatorio, ¿cierto? De Renaico. Casi. No, No, me lleva, no me invita. Arco va. Invitas. El 2024 nos abrió las puertas en Malleco y recorrimos ahí el Centro Cultural de Angol, Renaico y Traiguén. Y este año se otra vez abrió la posibilidad. Así que partimos hoy día con la obra Territorio Vivo, Río Cautín. Nos abrió las puertas ahí en el Observatorio de Renaico, que es patrimonio, casa patrimonio. Sí, la casa fue declarada monumento histórico, claro, regional. Así que vamos a exponer, vamos invitados, vamos una delegación de Arco. Así que vamos a estar allá en Renaico, después Angol y Traiguén. Así que también vamos a estar ahí. O sea, el arte y la cultura se mueve en la Araucanía, a veces bajo tierra, pero aquí estamos para visibilizar este quehacer. Nancy, querida, palabritas al cierre, como dicen los... Bueno, muchas gracias Abajo en la Línea, este canal de televisión que está creciendo con esa fuerza que le van a dar todos los usuarios que acá van a venir a este canal, y lo vamos a hacer en grande. Así que el Chen me los bendiga y sigamos adelante con el arte y la cultura. Los quiero, los amo. Para mí el arte y la cultura es una rosa, es mi amor que riego día a día y le voy poniendo gotitas más gotitas. Mi supraconciencia está con ustedes, queridos artistas. Los quiero y los amo. Son mi rosa preferida. Gracias. Qué lindo, muchas gracias, Nancy. Bueno, cerramos este capítulo número 7. Estamos creciendo, como dice Nancy. Estamos preparando de a poquito un estudio aquí mismo en este espacio que está aquí abajo de la línea, un estudio más grande, donde esperamos pronto tener también nuevamente a Nancy, pero esta vez con músicos, y vamos a tener espacio para que venga con su grupo y podamos escucharla. Y podamos escuchar también a otros artistas que vengan a mostrar su trabajo, porque abajo la línea está creciendo. Necesitamos su apoyo. ¿Cómo? Principalmente
dando a conocer, compartiendo estos videos, compartiendo, informando a la gente de que está este programa, de que hay otros programas en Abajo Línea Televisión, señal abierta en el canal 35, entre el canal de la UFRO y el canal de la Cato, me parece, ahí Sí, está el el de la canal en señal abierta Bajo la Línea, coméntelo para que lo puedan ver en televisión y también en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, ahí no se encuentra. Así que muchas gracias a ustedes, Eduardo. Sí, muchas gracias por estar acompañando y la gente que nos está viendo, sigan acompañándonos y recuerden, empezó la campaña Nancy San Martín en el Teatro Municipal. Así es. De Temuco. Y ahí estaremos también transmitiendo y registrando ese Exacto. evento. Ágora se despide, hablemos Chao, de chao. agricultura. Hasta la próxima semana. Adiós. Chao, chao, amigo.